Ok. Bueno, en primer término, pues espero que se puedan conectar pues la mayor cantidad de compañeros que se pueda. Vamos a esperar el día de mañana. Hasta el momento, pues tal como está programado, pues si Dios lo permite, mañana nos veríamos de manera presencial, ¿verdad? En el lugar de siempre, ¿verdad? Y en la misma hora. Al menos que haya pues alguna eventualidad o situación que se pueda presentar. Sí me han comentado, pues, varios que ha habido energía eléctrica en la universidad, ¿verdad? Así que como que dicha eventualidad, pues, no se evidenció. Pero bueno, ya es una situación que está fuera de nuestras manos porque recuerden que esta situación, pues, fue establecida por las autoridades universitarias, así que solo nos toca pues acatarla de cierta forma. No se preocupen porque mañana si nos vemos, siempre voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer, de lo que vimos hoy, o vamos a ver hoy, mejor dicho, y de cierta forma, pues esto nos va a ayudar a aterrizar, pues, esta parte del método de las ciencias jurídicas, que es lo que hemos estado viendo precisamente la noche de ayer y lo que vamos a continuar viendo hoy, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver los métodos de interpretación jurídica, continuando con la parte de la ciencia del derecho, ¿verdad? Viendo lo que es la perspectiva de la ciencia dentro del método que es por excelencia del derecho, ¿verdad? Entonces, si de repente pues no se pueden conectar, siempre grabamos la clase, ¿verdad? Para que así, pues de manera sincrónica, pues los compañeros que no pudieron entrar, pues lo puedan ver. Y de igual manera, si hay inconvenientes, porque igual a las 5 estaban entrando, saliendo, entrando. Yo sé que hay muchos compañeros que de repente pues no tienen energía eléctrica, tienen dificultades, tienen problemas. Entonces lo comprendemos, ¿verdad? Pero de igual manera pues aprovechamos este medio para, uno, para poder cumplir con la disposición que fue establecida por las autoridades, como les decía, y por otra, pues para poder continuar y aprovechar el tiempo, ¿verdad? Por lo menos utilizando, ¿verdad? Este medio alternativo. Pues bueno, ayer yo les pedí que leyeran precisamente después de haber visto y de haber visto los ejemplos aplicados a lo que es la Constitución de la República, de cómo nosotros interpretamos, utilizando la interpretación, ¿verdad? Los diferentes artículos de la Constitución. Brindamos algunos ejemplos, creo que aterrizamos y comprendimos precisamente cuál era el sentido y cuál es el sentido de la interpretación. Pero como les decía ayer, no vamos a profundizar, pero sí vamos a tratar de ver esa punta del iceberg que tiene que ver con lo que es la interpretación jurídica. Les voy a compartir ahorita, pues, lo que es la pantalla para ver lo que yo les había pedido que observáramos el día de ayer. Perdón, permítame, solo voy a tratar de acomodar mejor la cámara aquí. Ok, entonces, les decía que aquí tenemos tres métodos de interpretación. Tenemos primero el método exegético. Ah, no, perdón, permítame. Voy a hacerlo un poquito más pequeño y lo vamos a acomodar aquí. Aquí creo que se mira mejor. Sí. Entonces, les decía, por un lado tenemos lo que es el método exegético, tenemos el método sistemático y finalmente el método sociológico. Vamos a ir leyendo uno por uno para ver, ir analizando, ¿verdad? Cada uno de ellos. A ver, Junior, no sé si tiene audio para que me pueda leer este primer método de interpretación que está acá.
A ver, Dania. Azucena. Sí, para unos, el contenido de una norma debe ceñirse, mira al fondo ya, la voluntad de quien lo formula. Esta voluntad puede aprenderse a través del análisis semántico de las palabras o del estatuto de la norma o de la revisión minuciosa de los antecedentes históricos de su formulación, exposición de motivos y acciones. Este es este método exético. Okay. Para otro, cada norma de esta más es una parte. Hasta ahí, estimado. Gracias, Susana. Bueno, en esta primera parte, si ustedes leen literalmente el método exegético, se van a fijar que es muy, pero muy parecido a la interpretación pura. Si ustedes se recuerdan, ayer hablábamos de la doble dimensión de la interpretación. La primera dimensión me decía que debía de analizar los conceptos teóricos y juicios de valor. Y si ustedes se fijan, aquí la exégesis, porque ¿qué significa exégesis? El método exegético. Exégesis proviene de una palabra latina que significa del origen, de dónde proviene. Entonces, claro, ¿de dónde proviene o cómo interpretamos la norma desde el punto de vista de la voluntad de quien la formuló? Por eso hablamos de esta primera parte. Vamos a dividir el concepto en 2 o 3 partes. La primera parte dice que esa voluntad debe aprenderse a través de, número 1, el análisis semántico de las palabras. Primera parte, análisis semántico de las palabras. Es como lo mirábamos ayer, concepto teórico. ¿Ok? Como en un párrafo, al darle lectura, un punto y coma, una coma, un punto y aparte, una conjunción al decir y, o otra que diferencia como decir o. Porque si se fijan, vaya, tal como se lee aquí, a través del análisis semántico de las palabras o del estudio lógico de la norma. Esta sería la primera parte de esta definición. Entonces, ¿aquí qué hablamos? Hablamos del concepto teórico y del deber ser, que es muy parecida precisamente a la interpretación pura. Pero el método exegético hace un pequeño agregado. Y ese agregado también es que dice este término, al decir o la revisión minuciosa de los antecedentes históricos de su formulación. Yo les comentaba que hay cuerpos legales que tienen considerandos, que tienen una explicación. ¿Por qué? Porque el deber ser es ponerse en los pantalones o en la falda de el legislador o la legisladora, de quien formuló la norma. Por eso decimos debe aprenderse. Al aprender es que nosotros podamos interpretar desde esas dos consideraciones. Primero, análisis semántico de las palabras en un simple español, el castellano que nosotros manejamos, y también el estudio lógico de la norma. El estudio lógico está dentro de la posibilidad de lo que puede hacer el ser humano. ¿Se recuerdan? La característica de la racionalidad, que es la característica, segunda característica del conocimiento, que lo vimos en las primeras clases de la segunda semana, más o menos, segunda, tercera semana de clases. Al decir estudio lógico de la norma, lo que en sus posibilidades cabe que el ser humano lleve a cabo. Entonces, así trabaja la exégesis. ¿Dónde nosotros podemos ver el deber ser de algo? Bueno, ¿qué es lo que pretende de cierta manera el legislador al decir y dar una explicación
del por qué una determinada norma jurídica. Yo les comentaba, los peritos mercantiles, al momento de leer el Código de Comercio, que data más o menos del año 1950, en su exposición de motivos, antes del primer artículo, en la exposición de motivos existe una motivación, y eso se llama exposición de motivos. Y ese es un antecedente. Por eso la exégesis es tan interesante, porque nos ubicamos en el contexto histórico para ver cómo se aplica la norma al caso concreto. Y de esa manera poder resolver o tratar de resolver el problema. A eso me refiero, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, así trabaja el método exegético, que es muy similar, solo tiene ese agregado en la parte final, ¿ok? En cuanto a lo que es la interpretación pura. Bueno, ese es el exegético. Ahora hablemos del método sistemático. A ver, Luis, léame este segundo párrafo que aparece aquí. A ver, Gabriela Cruz. Sí, presente. Sí, léame. Para otros, Dígame. Para otros, cada norma no es más que una parte de la estructura jurídica total del Estado, en cuya función debe interpretarse. Esta estructura total se establece mediante los postulados contenidos en la Constitución política o en los principios generales que informan las distintas instituciones de derecho. Es el método sistemático. Mire, qué interesante aquí. ¿Cómo nosotros podemos usar el método de interpretación sistemática o método sistemático? Vaya, imagínense que queremos entender mejor la estructura del Estado. ¿Dónde está descrita generalmente la estructura del Estado? Precisamente está En la Constitución. en la Constitución política. Y ojo, también puede estar planteada dentro de nuestra Constitución, como también en otros espacios donde se informa sobre las instituciones de derecho. Vaya, les voy a poner un ejemplo bien práctico. Voy a salir de aquí, voy a borrarlo y nos vamos a ir a la Constitución de la República. Creo que aquí la tengo. Y vamos a leer precisamente aquí el artículo 222. Vamos a ver si alguien lo puede. A ver, vamos a ver. Sandy, ¿podría leerme? Solamente me va a leer. ¿Está ahí, Sandy? Disculpe. Sí, abogado, aquí estamos en clase. Ok, bueno, léame, pero solamente me va a leer los primeros 3 párrafos. Perfecto. Dice: el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema del control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Será responsable ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Ahí pare ahí, Sandy. Ajá. Bueno, primer término. Dígame, de acuerdo a lo que usted leyó, si utilizáramos el método sistemático y para bien usted lo que interpretó, ¿qué es el Tribunal de Cuentas? De acuerdo a esos 2 párrafos que usted leyó. El ente que regula la administración la buena administración de los fondos públicos. Exactamente. Y eso es lo que dice taxativamente, viéndolo desde el punto de vista sistemático, porque
Para poder entender la función que tiene el Tribunal de Cuentas, lo establece en la Constitución Política. ¿Y cuál es su función? De acuerdo a lo que leyó en el segundo párrafo. Regular. Ajá. A ver. ¿Qué cosa? La función a posteriori. Pero ¿qué función es? Ahí falta una pequeña letra, una pequeña palabra, que de repente ahí se la comieron al momento de redactar el artículo, que ojo, no es un error, digamos, propiamente de la Constitución, porque realmente ahí falta esa parte. Y es que la función es la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados. Esa es la función del Tribunal Superior de Cuentas. En otras palabras, el Tribunal Superior de Cuentas ese es el que se encarga de fiscalizar de que los recursos públicos sean bien utilizados. Y ojo, funciona a posteriori, o sea, todos y que de repente más o menos entendemos. Esto significa que, imagínense, si alguna institución necesita ser fiscalizada y ya llevar a cabo una auditoría, entonces la auditoría, en todo caso, quien está facultado para poder realizar este tipo de trabajo de investigación sería el Tribunal de Cuentas. De acuerdo a la parte sistemática de cómo está organizado precisamente el Tribunal de Cuentas. Pero ojo, ¿cómo lo hace? Para eso tenemos que entender, porque ojo, sistemático viene de otra palabra, que es sistema. ¿Y un sistema qué es? Es un conjunto de partes que funcionan como un todo. Tribunal de Cuentas, para poder funcionar como un todo, pues tiene que estar normalizado. Al decir normalizado significa que la ley tiene que establecer, así como dice en la Constitución, ¿verdad? ¿Cómo es que va a funcionar? Porque aquí le dice cuál es su función. Pero, ¿qué normativa es la que dice cómo funciona el Tribunal de Cuentas? Entonces, Sandy, léame el último párrafo que aparece ahí. Y ahí va a estar la explicación exactamente en la última línea de ese párrafo. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero de gestión y resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde además el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servicios públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos pasivos y en general del patrimonio del Estado. Para cumplir con su función, el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su ley. Mire qué interesante, Sandy. Abogado. Ajá, dígame, Sandy. Entonces, primero es el Tribunal Superior de Cuentas quien tiene que identificar y luego lo pasa al Ministerio Público. Ojo, aquí hay algo interesante. El Tribunal de Cuentas puede determinar, de acuerdo a su función, varios tipos de responsabilidades, porque, ojo, le toca cómo funciona la fiscalización a posteriori. ¿Y a quién le cuentan las costillas? A los funcionarios públicos, sí. Y también, no solamente a los funcionarios públicos, si usted ve ahí dice, es a cualquier órgano o cualquier persona público-privada que administra recursos estatales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, determina ahí, a través de su función, qué tipo de responsabilidades pueden sobresalir y qué tipo de responsabilidades podemos evidenciar. Y de acuerdo a su ley orgánica, ahí lo establece. Hay responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Usted mencionó una de las que generalmente establece y que va aparejada cada una de ellas. Por ejemplo, ahí habla del enriquecimiento ilícito. Fíjense que la ley orgánica del Tribunal de Cuentas es la única que contiene un delito penal que no está contemplado dentro del Código Penal hondureño, ni dentro del Código Procesal Penal hondureño.
Porque el delito del enriquecimiento ilícito está fundado y legalizado en la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su reglamento. Y es como usted dice, si se determina, si el Tribunal de Cuentas establece que hay un aumento desmedido de los ingresos en cuanto a sus activos de un funcionario público, entonces este determina si existe o no una responsabilidad penal. Entonces es la única que toca en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas generalmente solo le toca determinar dos tipos de responsabilidades. Las administrativas, que se hacen a través de multas, y las responsabilidades civiles, que se hacen a través de los pliegos de responsabilidad civil, que es donde se le determina. Pero ojo, la auditoría, ¿a quién se le realiza? Se le realiza a la institución. No es tanto al funcionario. Pero si dentro de la auditoría se determina de que el funcionario ha actuado fuera de la ley, entonces ahí es donde le toca determinar esas tres responsabilidades. Pero vuelvo y les repito, Sandy y compañeros, ¿quién me dice cómo de manera sistemática funciona el Tribunal de Cuentas para poder hacer todo ese trabajo que en estos 3 párrafos y dentro de la explicación que les hice es que tiene como función el Tribunal de Cuentas? ¿A dónde está contenido, creen ustedes? En su reglamento. interno. Exactamente, en su ley orgánica y reglamento. Aquí me voy a pasar a la página del Tribunal de Cuentas. Y aquí en la parte donde dice normativa, se va a fijar que hay una normativa general. Aquí establece la disposición constitucional, que es la que leímos, la ley orgánica y el reglamento de la ley orgánica. Estas dos normativas son lo primordial, porque estas dos normativas pueden ser interpretadas en algunos de sus artículos utilizando el método sistemático. Abogado, y esas entonces serían reglamentos especiales. ¿O no? Esta es una ley que nosotros podríamos decir especial. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la preeminencia legal en cuanto al tema de fiscalización de los fondos públicos y privados manejados precisamente por el Estado? Es el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica, y vamos a ingresar para que ustedes miren, miren aquí está la ley orgánica. Y vamos a pasar así rapidito en qué artículo lo dice. Vamos a ver si lo logramos abrir, el documento. A ver, Junior, dígame. Junior. Abogado, si el Tribunal Superior de Cuentas es el ente encargado para poder inspeccionar de qué manera se administran los recursos públicos, entonces, ¿por qué cuando se habla de estos casos extremos de despilfarro o de sobrevaloración en compras o de corrupción en términos general, por qué no actúan de oficio, sino que primero siempre se frecuenta ver al Ministerio Público actuando? Ok, muy buena pregunta, Junior. Como usted puede ver, la Constitución, ¿qué es lo que dice? Habla de la fiscalización a posteriori, ¿verdad, Junior? Y este tipo de investigaciones se le conocen como fiscalización recurrente. O sea, es en el momento. Hasta hace poco se hizo una reforma a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, en donde ya el Tribunal de Cuentas podía actuar de manera concurrente. Y eso fue en una reforma que se dio precisamente en el año 2020, porque ustedes saben de que hubieron en esos 2 años, hubieron temas muy delicados dentro de la opinión pública. Yo creo que la mayoría de ustedes ya los conoce, es los llamados asuntos relacionados al manejo de la administración precisamente de la pandemia y de los recursos para la salud, ¿verdad?
no voy a hablar de un tema en específico, pero hay varios que de repente uno dice, bueno, y es cierto, ¿por qué no actúa? Por decir de oficio. Pues entonces fue hasta en este momento que se le dio la facultad a través de la ley de que el tribunal podía actuar de manera recurrente. Porque, o concurrente, mejor dicho, ese es el término. ¿Por qué? Porque fiscalización a posteriori, ¿qué significa, Junior? Significa después, ¿verdad? Y de cierta forma podemos ver de que hay hechos y situaciones que se están dando en el momento y que es importante ponerle mano en ese momento o instante, ¿verdad? Para que de esa forma solucione el problema en cuestión. Porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense cuánto dura, cuánto dura una investigación de este tipo. Dura a veces hasta años. Y cuando ya toca exigir un tipo de responsabilidad ya es demasiado tarde y no se recupera. El costo-beneficio para el Estado y para la ciudadanía es bastante alto, ¿verdad? Bueno, dígame, Junior. Consultarle, la ausencia de uno de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas está pasando factura en las investigaciones que podría desarrollar en estos momentos, abogado. Solo acláreme eso. Pues mire, así como está planteado en cuanto a las investigaciones, no, ¿verdad? Porque tengo entendido que en cuanto a lo que es el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas, el trabajo se sigue desarrollando, ¿verdad? Solamente es más que todo en temas relacionados a lo que es la decisión colegiada de los 3 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? En esos casos sí. Ahora, en cuanto al trabajo que se realiza, tengo entendido que el Tribunal Superior de Cuentas sigue realizando su trabajo, así como lo establece la ley, ¿verdad? Más que todo es para decisiones en donde son de manera colegiada. Ahí sí es algo importante y creo que hace poco el que rectora precisamente el presidente del Tribunal de Cuentas hizo un llamado al Congreso Nacional haciendo una exigencia que se nombrara precisamente al magistrado que vacó, que fue el abogado Roy Pineda Castro, quien pasó a ser parte de la Corte Suprema de Justicia y que precisamente dejó vacante ese puesto de magistrado, ¿verdad? Y que es obligación del Congreso Nacional precisamente pues nombrar esa vacante. Pero como ustedes saben, creo que si no más recuerdo, el Tribunal de Cuentas entra en un proceso de escogencia de magistrados ya este año, ¿verdad? Ya este año toca y corresponde. ¿Por qué? Porque el 7 de diciembre de este año 2023 tienen que entrar un nuevo cuerpo colegiado de 3 magistrados que van a ser nombrados en el Congreso Nacional mediante un debido proceso que se tiene que hacer mediante el Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué les quiero decir con todo esto? Y buenas preguntas que nos ha hecho Junior en ese sentido, de que si no fuera por la interpretación de manera sistemática, es que se nos hace más práctico y más sencillo estudiar, por ejemplo, una institución que se encarga dentro de la función pública que precisamente estamos ahorita revisando de manera bien general, ¿verdad? Miren la preeminencia normativa. Eso indica que es un régimen especial. Esta es una ley especial en donde todas disposiciones que tienen que ver con este asunto son propias del Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Y es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita, de cómo aplicar el método sistemático en la interpretación jurídica, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o tal vez les queda alguna otra pregunta en referencia al método sistemático y al método exegético. ¿Estamos bien?
Sí, está claro, Lick. Ok, Gracias. Sí, abogado. bueno, ahora vamos a ver el último de los métodos, el método sociológico. A ver, Miguel, léame este último párrafo. Miguel Zúñiga, ¿está por ahí? Creo que no. Vamos a ver. A ver, Pedro Jesús. Hola. Sí. Léame ese último párrafo, por favor. Por último, Sí, el último párrafo, donde dice por último. sí. Por último, otros juristas consideran que el contenido de cada norma, a pesar de constituir un postulado de deber ser, no puede rebasar la específica realidad social que cada caso pretende regular. El ámbito de la norma debe coincidir con el del medio en donde debe obrar y su significado es el que emerge de la conceptuación que el grupo social tiene de los fenómenos regulados es el método sociológico. Así es. Bueno, este es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que la norma jurídica nace ¿por qué? Por una necesidad jurídica, ¿se acuerdan? El derecho como ciencia, que fue lo que vimos dentro del objeto del derecho. Toda norma debe de ir planteada dentro de la específica realidad social en que está inmersa precisamente la sociedad. Eso es lo que precisamente leyó el compañero. Al decir la realidad social, es que el planteamiento de la norma tiene que ir de acorde a esa necesidad. Y ahí es que buena parte de los artículos que podríamos interpretar estén dentro de una connotación social. Vaya, por ejemplo, ¿qué articulados nosotros podríamos interpretar desde el punto de vista social? A ver, tomando en cuenta la Constitución de la República. ¿Qué temas son sociales, estrictas? ¿Ah? Lo de la Podría ser energía los derechos eléctrica, humanos. bueno, A ver, sí, derechos humanos. ¿Qué más, Sandy? no decía yo Régimen lo de la energía económico. eléctrica, pero no sé si cabe ahí. ¿Cuál? Disculpe, no la escuché bien. Lo de la energía eléctrica. La No. energía eléctrica podría ser, sí, porque desde el punto de vista económico es algo que podría estar relacionado. Pero un tema estrictamente social, Brian mencionó uno. Lo de las tierras, lo de las invasiones. Sí, podría ser, sí. ¿Qué más? La educación. Exactamente. Es un aspecto estrictamente social. La educación, Entonces cabe la salud, La abogado. salud. la salud, ¿sí? Todo eso va de acorde a la realidad social en que está precisamente nuestra sociedad. Yo les voy a comentar algo. No todos los métodos se pueden aplicar a todos los artículos. La interpretación pura sí, esa se aplica a todos, pero el exegético, casi en un 100% también aplica. El sistemático se aplica más que todo para poder explicar mejor la estructura de una institución y del mismo Estado, ¿verdad? Y el sociológico se aplica más que todo a aspectos, más que todo estrictamente social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va de acuerdo al grupo social y a los fenómenos que están regulados dentro de la sociedad. Entonces, ahí sí podríamos interpretar usando el método sociológico. Entonces, fíjense qué interesante cómo funciona el método.
¿verdad? Voy a quitar esto, permítanme. Voy a dejar de compartir para que nos miremos todos. Es así como les podría decir a ciencia cierta, entonces, cómo los métodos nos sirven de acuerdo a cada caso concreto. Y es así como ustedes, cuando estudien el derecho, como somos estudiosos del derecho, eso no se nos va a terminar nunca, ¿verdad? Porque cuando estemos graduados, nos preparemos en este sentido y sigamos llevando a cabo precisamente esta función, que es precisamente el de abogar por los derechos de los demás, siempre vamos a aplicar precisamente este método, ¿verdad? Y es el método de interpretación. Bueno, no sé si tienen alguna duda, ¿verdad? Daríamos, como quien dice, por esta parte, pues finiquitado ese tema, aunque mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Veríamos el último tema, pero antes daríamos un pequeño repaso de lo visto ayer y hoy. A ver, estimadísimo. Con respecto a lo de la interpretación, Sí. como dice usted, en el método exegético se basa más en los términos y en los términos que sobresalen de este. Y mientras y en el sistemático y sociológico, bueno, yo entendí, según lo que usted explicó, que es lo mismo, pero verdad que este también va a variar dependiendo a quién se lo presentemos. El sistemático y sociológico. Los tres métodos varían de acorde a la necesidad o al caso concreto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a interpretar cómo se nos presenta dentro del tema de interpretación. Siempre se va a hacer de la misma forma. Pero los otros métodos nos ayudan a profundizar desde la perspectiva en que nosotros queramos estudiarlo. Vaya, si nosotros, por ejemplo, estimado, quisiéramos estudiar cuál es el porqué o el para qué de una norma y el deber ser, ¿qué método utilizaríamos? El exegético. Si quisiéramos estudiar, por ejemplo, la estructura de una institución y ver el qué y para qué y cómo desarrolla su función. El sistemático. Exactamente, aplicamos el sistemático. Pero si nosotros queremos ver la realidad social dentro del contexto de los grupos y su formulación para solucionar los problemas desde el punto de vista jurídico, ¿qué método utilizaríamos? El sociológico. Exactamente. Entonces, cada método va en razón de la necesidad que se nos presenta, ¿verdad? Claro, siempre vamos a usar la interpretación pura, ¿verdad? En todo momento. Pero estos tres métodos se nos presentan también como apoyo para poder entender mejor cómo se aplica el método de interpretación. Ligue, el examen es este viernes, ¿verdad? Este viernes. No era el 16. Permítame. Vamos a ver. Aquí tengo El 4 creo que es. Aquí tengo el calendario. 4 de julio decía ahí. De 5 a 6 es el 4. No, es de 5 a 6 es el 30 de junio. O sea que tenemos... Sí, pero nosotros somos de 7 a 8. Ay, perdón, sí, de 5 a 6, perdón, 5 a 6 es la sección de las 5. Sí, de 7 a 8 es el 4 de julio, que ese día es martes. Todavía tenemos 2 semanas. Mañana y 2 semanas más. Así que vamos bien con el tiempo. Si no nos siguen quitando la luz, pues vamos bien. Bueno, llegaríamos hasta acá. No sé si hay alguna otra duda que ustedes tengan. ¿No? Bueno, entonces, estimadísimos, nos conectamos, bueno, nos conectamos mañana, si Dios lo permite, nos vemos de manera presencial. Hacemos un pequeño repaso de lo que vimos ayer y hoy. Hoy más tarde les comparto la videoconferencia que recién concluimos para, pues, fortalecer, pues,
cada una de las cosas que hemos venido estudiando y así también para ayudar un poco a los compañeros que no se pudieron conectar, ¿verdad? Así que feliz noche, descansen y si Dios lo permite nos vemos mañana a la misma hora en el lugar de siempre. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lee. Feliz noche. Vaya, pues, hasta luego. Buenas noches, abogado. Ay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.